Capítulo Lucas, capítulo capítulo 23. Entonces, levantándose toda la multitud de ellos, lo llevaron a Pilato, y comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos hallado a este que agita nuestra nación, prohíbe dar tributo al César y dice que él es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo le dijo: Tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: No halló ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: Alborota el pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, viendo Jerusalén, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, pues había oído muchas cosas de él, y tenía esperanza de que lo vería hacer algún milagro. Herodes le preguntaba con muchas palabras, pero Jesús no le respondió nada. Estaban allí los principales sacerdotes y los escribas, acusándolo con vehemencia, pero Herodes y su corte, después de menospreciarlo y burlarse de él, lo vistieron con ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Pilato y Herodes, porque antes habían estado enemistados. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: Me han presentado a este como persona que desvía al pueblo. He aquí, yo lo he interrogado delante de ustedes y no he hallado ningún delito en este hombre de todo aquello que lo acusan. Tampoco Herodes, porque él nos lo remitió. Y aquí no ha hecho ninguna cosa digna de muerte. Así que lo soltaré después de castigarle. Pero toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Entonces Pilato les habló otra vez, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícalo, crucifícalo. Pero él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito de muerte he hallado en él. Lo castigaré entonces y lo soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato juzgó que se hiciera lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos habían pedido y entregado a Jesús a la voluntad de ellos. Y ellos, al llevarle, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas: Caigan sobre nosotros, y a los montes: Cúbranos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará con el seco? Llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suerte. El pueblo estaba de pie mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvense a sí mismos, si es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados lo escarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero éste no hizo ningún mal. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como el mediodía, descendió oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por en medio. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, al ver lo que había acontecido, volvía golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se quedaron lejos mirando estas cosas. He aquí, había un hombre llamado José, el cual era miembro del concilio y un hombre bueno y justo. Este no había consentido con el consejo ni con los hechos de ellos. Él era de Arimatea, ciudad de los judíos, y también esperaba el reino de Dios. Este se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en una peña, en el cual nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él de Galilea también lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Entonces regresaron y prepararon especies aromáticas y perfumes, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Lucas capítulo 24. Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que, estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea, como dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviéndose del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, y las demás mujeres que estaban con ellas. Pero sus palabras les parecía a ellos locura, y no las creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. He aquí, el mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que, mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante triste, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles.
los cuales les dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decía de él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo: Quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y sucedió que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se decía el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunido a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían: Verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les había sucedido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que venía un espíritu, pero él les dijo: ¿Por qué están turbados y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: Estas son las palabras que le hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces él los llevó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que al bendecirlos se fue de ellos, y era llevado arriba al cielo. Después de haberlo adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo, y se hallaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios.